Oremos todos juntos. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos hablando de la obra redentora de Jesucristo y la importancia de los hechos que surgieron para que se diera esta obra en completo para la humanidad. Juan 14:3 nos habla de lo que Jesucristo nos advirtió, el por qué esa obra y por qué Él está preparando a nosotros ese camino. Juan 14:3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, o si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La obra redentora de Jesucristo estableció que Él está preparando un lugar para nosotros, un lugar eterno. Y en Hechos, cuando la iglesia vibrante de Hechos nació y resultó, Pedro predicando la palabra y explicando claro a lo que significa la obra redentora de Jesucristo, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es tan importante y tan único y tan exclusiva la fe cristiana, que es únicamente a través de Jesucristo. Él lo dijo también ahí en San Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Justamente ese pensar es que hace tan especial la obra redentora de Jesucristo. Como Él vino a rescatar al que estaba perdido, como vino a rescatarnos a cada uno de nosotros, de nuestra miseria, nuestras inquietudes, nuestras debilidades. Él vino a rescatarnos a nosotros. Más que rescatarnos, vino a darnos vida, vida en abundancia y sobre todo vida eterna. Mateo 1:21 nos habla de la profecía que se dio a María en cuanto a lo que ella tenía en su vientre y iba a tener un hijo, y eso es lo que se le dijo: dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro que pueda salvarnos a nosotros del pecado como Jesucristo. El hombre ha intentado a través del tiempo y la historia de proveer algo para rescatarse su conciencia de condenación o culpabilidad. Sin embargo, todo ese rescate ha sido muy breve, muy improvisado, muy temporal y sin suficiente sustancia para rescatar al hombre de su propio pecado. Porque no hay otro que pueda salvar y que pueda perdonar los pecados como Cristo Jesús. En Juan 1:29 dice, cuando San Juan vio a Jesucristo entrar al Jordán para ser bautizado, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Jesús hizo milagros, sanó leprosos, dio vista a ciegos, dio a oír a sordos, multiplicó el pan y peces y dio de comer a miles de personas. Grandes milagros, caminó en agua, es más, resucitó a muertos. Sin embargo, más allá de todos esos milagros, lo más importante, el legado que Jesús nos dejó a nosotros es que Él vino a salvar nuestras vidas y a perdonar nuestros pecados una vez y por siempre, completa. Cuando Él fue a la cruz, Él dijo: consumado es, obra completa. Por eso no hay que agregarle. Por eso la fe cristiana es plantada, cimentada, establecida en este conocimiento que Jesús es el Señor de nuestras vidas. La obra de Cristo está definida en que hay tres partes muy importantes sobre lo que es la obra redentora de Jesús. Primero tienen que entender que hubo tres hechos para que se definiera bien esa obra: el hecho de la muerte de Jesús, el hecho de la resurrección de Jesús y el hecho de la ascensión de Jesús.
Sin esos hechos, a nuestra fe no tendría la fuerza, la vitalidad que tiene la fe cristiana. Sería otro concepto de posible moralidad, un código de conducta o un sentir de un grupo de personas. Pero es la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, que no solamente murió por nosotros, que también vive por nosotros y que resucitó de los muertos para nosotros, sino y también accedió al Padre para interceder por nosotros. La muerte es de suma importancia, la muerte de Jesucristo. ¿El por qué? ¿Por qué esa muerte es tan importante? Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación. Y tenía que ser justamente el Cordero de Dios, el que anunció San Juan el Bautista. Él lo anunció de tal manera y lo dice en Corintios 15:3. Porque plenamente os he enseñado que lo que asimismo recibí de que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras. Cristo, según el señor Meyer Perlin, nos dice que Cristo realizó muchas obras, pero la obra por excelencia que realizó fue la de morir por los pecados del mundo. Estas incluidas en su obra expiatoria, su muerte, su resurrección y su ascensión. Muy bien, entonces en la importancia que Cristo fue muerto por nuestros pecados, la muerte expiatoria de Cristo es la característica única de la fe cristiana. No hay otra fe tan especial con este mensaje redentor del amor de Dios que entregó a su Hijo por el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. La muerte de Jesucristo, su significado, ¿qué significa esa muerte? El pecado es el gran obstáculo de relación entre el hombre y Dios, o mejor dicho, entre Dios y el hombre. Esa es la pared, es el obstáculo más grande que puede existir entre el hombre y Dios. Es el pecado. El pecado vino al mundo a través del jardín y el pecado fue definido también cuando Jesús fue al jardín y entregó allí su voluntad al Padre una vez más para ser nuestro Cordero expiatorio. Jesucristo es su nombre. En Hebreos nos dice, y habiendo sido perfeccionado, porque Él a través de todo este dolor por la humanidad, por ti y por mí, vino a ser autor de eterna salvación. Él es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso es tan importante a los que nos están viendo de entender, comprender y ser muy efectivos en lo que el Señor Jesús hizo, para que no solamente nos responsabilicemos del privilegio que tenemos de ser rescatados de la misma muerte eterna, sino ahora tener vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Solo Dios puede remover ese obstáculo que estaba hablando yo, por medio de su obra redentora en Cristo Jesús. El hombre ha hecho muchos esfuerzos, el hombre ha tratado, aún en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, cuando entraba el sacerdote, una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo, a rociar sangre sobre el arca del pacto, aún así era algo temporal, cada año tenía que volver. Pero en Cristo Jesús todo se cumplió conforme a lo que estaba escrito. Jesús realizó por nosotros lo que nosotros éramos impotentes de hacer. Él nos dio esa gran salvación muriendo por nosotros y por nuestros pecados. Allí quedó Jesús, clavado en la cruz, por ti y por mí. Pero gracias a Dios que no permaneció en esa cruz, porque eventualmente Jesús fue resucitado. La obra de Cristo. Aquí va el eslabón más fuerte de esta enseñanza esta noche de la obra de Cristo, y es el eslabón de la resurrección. Es interesante que cuando Inglaterra
entregó una de las colonias que tenía a China, cuál era Taiwán, y habían ya iglesias allí en Taiwán, y una de las cosas que se estableció del gobierno chino en ese entonces, no sé si habrá cambiado para hoy, pero una cosa es como hay persecución siempre en la iglesia cristiana, habían dicho que se les permitiría a las iglesias que ya estaban establecidas continuar, con una excepción, que puedan predicar de Cristo crucificado, pero no de Cristo resucitado. Qué interesante cómo trabaja el diablo, ¿verdad? Es que la fe cristiana no solamente depende de un Cristo que ha muerto y que fue a la cruz por tu pecado y por mi pecado, sino un Cristo que también resucitó de la muerte y tuvo victoria sobre la muerte para que nosotros también tengamos victoria sobre la muerte. Sabemos que hay una tumba vacía allá en Jerusalén y es porque Él venció la muerte para que tú y yo podamos también ser vencedores de esa muerte. ¿Y cuál fue en la muerte de Jesucristo y la evidencia de la resurrección? ¿Cuál fue la evidencia? El apóstol Pablo escribe algo muy hermoso, queremos leerlo con cautela y despacio para que todos lo entiendan. En 1 Corintios 15, 3 al 7 dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Obviamente estamos hablando del tiempo de Pablo. Y después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Jesucristo, después que resucitó, tuvo apariencias consecutivas, sin duda de que Él había resucitado en un cuerpo glorioso. Se sentó a hablar, comió, tuvo conversación. Es más, a un Tomás, que fue el que dudaba, le tocó el costado para ver dónde él había sido afectado. El costado de Jesús, que el soldado había abierto. Jesús, en un cuerpo glorificado, demostró una vez más de su resurrección, indudablemente, de que Él había resucitado. Y la resurrección de Cristo nos trae a nosotros algo tan importante también en cuanto a los seguidores de Jesucristo, porque si los seguidores de Jesucristo hubiesen visto que Jesucristo no hubiese resucitado, como Él lo dijo varias veces en sus discursos con ellos y en hablar con ellos en una manera íntima, si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe, todo lo que conocemos, todo lo que se ha predicado a través de siglos, más de 20 siglos, todo eso hubiera sido en vano. Pero la evidencia de la resurrección de Cristo se da con claridad en cuanto a la actitud de sus discípulos, de sus seguidores que dieron el todo por el todo. Es más, sus discípulos, uno de ellos obviamente Judas, que lo entregó y terminó él mismo ahorcándose. Los otros 11 discípulos, todos murieron trágicamente solo por la persecución de ser discípulos de Jesucristo. Nadie iba a dar su vida si hubieran visto una evidencia concreta de la resurrección de su maestro, de su discipulador, Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, la iglesia vibrante en Pentecostés no hubiese nacido ni florecido, simplemente porque no se hubiera dado ese poder más allá de un código moral, pero el poder que hay de resurrección no solamente nos da a nosotros un cambio de transformación de vida, pero también nos da esa vida eterna en Cristo Jesús. La resurrección en la fe en Jesucristo no puede ponerse en duda de nuestra fe. La resurrección no se puede poner en duda. De la misma manera que no se pone en duda la certeza histórica del asesinato de César. Fue una realidad. Si así como hubo una historia de uno de los César que fue asesinado, ¿cuánto más nosotros podemos entender que también Jesús fue muerto, resucitado y ascendió al Padre?
También la resurrección. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Romanos 4:25 nos da una de las respuestas. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra transgresión. Ahí vemos la razón, el significado, uno de los tantos significados, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo respondió a las afirmaciones y derechos de Jesús enviándolo a la cruz. Pero Dios el Padre respondió resucitándole. Romanos 1:4 nos advierte que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesús volvió a tomar las llaves de la vida que Satanás había tomado del ser humano. Y Jesús, al resucitar de los muertos, a él también, a nosotros, resucitará también de los muertos. No solamente resucitará, sino también va a interceder por nosotros y continúa intercediendo por nosotros. Dice la palabra en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Muerte, resurrección y el ascenso de Jesucristo al cielo, que intercede por nosotros. Qué lindo saber que Él murió por mi pecado, pero resucitó para resucitarme a mí también, y que también Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí y por ti. ¿Sabes que Jesús está orando por ti, por tus situaciones? Ante el Padre, declarando la victoria sobre tu vida, sobre tu situación. Sigan enviando sus peticiones, que al final la vamos a leer y vamos a orar por ellas. La obra de Jesucristo, la ascensión de Cristo, el Cristo celestial. ¿Qué significa la ascensión de Cristo y el Cristo celestial? Bueno, cuando los discípulos estaban con Jesús, y antes de subir, Él les advirtió de las cosas que han de venir. En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y quisiera agregar, más allá del versículo de Hechos 1:9, quisiera agregar también el versículo Hechos 1:10, porque ahí nos está también un lindo entendimiento de lo que le dijeron los ángeles a los discípulos de Jesús. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estoy leyendo Hechos 1:10, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él regresará por su iglesia muy pronto, una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso dice que Él regresará muy pronto, y por eso vemos que así la manera milagrosa y sobrenatural que le ascendió al Padre, así también volverá por su iglesia. El Cristo exaltado, cuando Jesús entró al cielo, fue exaltado por el Padre, y Jesús dice la palabra en Efesios 1:20 y 23. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y se metió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús se sentó a la diestra del Padre al ascender, y ahora le dio a la iglesia, como Él lo dijo también en Mateo 28:18, toda potestad me es dada. De la misma manera que toda potestad me es dada, así también en el tiempo venidero sometió todas las cosas debajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Nos dio a nosotros ese poder de ser sal, de ser luz. Ese poder
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como Cristo, también en su ascensión de Cristo, Él es soberano. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando tú te sientas incompleto, cuando tú te sientas incapacitado, cuando tú te sientas dolido, que no le alcanza, que no puede, acuérdense una cosa bien clara, lo que dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo estamos completos en Cristo Jesús, nada nos va a faltar. Es más, San Juan nos escribió, capítulo 1, versículo 1 al 8 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, y los hombres, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandeciente en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Nosotros no solamente tenemos el poder de Jesucristo, sino también somos luz de Jesús y somos y somos sal en este mundo para la gloria de Jesucristo. Jesús fue adelante de nosotros para preparar el camino. Hebreos 6, 19, 20 nos dice, el cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, hablando de la ascensión, precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Imagínense la entrada de Jesús cuando ascendió al cielo. Imagínense la gran alabanza de oración de parte de los ángeles cuando entró Jesús al cielo, después de haber resucitado y haber estado un tiempo con sus discípulos aquí en la tierra, y después ascendió al Padre Celestial y le dio todo poder a su iglesia. Ahora sabemos que Jesús ascendió y también Él intercede por nosotros. Cuando Él ascendió al cielo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Qué buena noticia que Jesús está en este momento orando por ti, orando por mí, orando la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Él está intercediendo por nosotros, según lo dice Romanos 8:34, y lo vuelve a confirmar Hebreos 7:25, donde dice, por eso también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez más, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los que nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo como su Salvador, sabemos que tenemos un fiel intercesor. Una cosa es Jesús nuestro mediador, porque sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que Jesús. Y un mediador hace que dos personas que estén indispuestas, media entre ellos para una negociación. Pero Jesús, más allá de un mediador, también es un intercesor que continúa intercediendo por nosotros. Qué gran beneficio tenemos nosotros cuando somos hijos de Dios a través de Jesucristo y la salvación en Cristo Jesús. Cuando ascendió al cielo Jesús, una vez más, tomó su deidad como debe ser, y Jesús como Dios de nuevo, una vez más, cuando estaba en la tierra, estaba limitado también por espacio, también sufrió como un ser humano, sufrió hambre, padeció sed como un ser humano, también lloró como un ser humano. Jesucristo cuando estuvo aquí tenía esas limitaciones, pero cuando regresó al Padre, volvió a tomar su forma de Dios completo, y como dice el Cristo omnipresente en todo lugar. Ahora su iglesia, donde está su iglesia, también está presente, porque Él dice, cuando dos o más estén reunidos en su nombre, allí estará Él, a través de lo que es el mover del Espíritu Santo en su iglesia. La ascensión de Cristo trajo para nosotros
grandes beneficios. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados, como dije antes, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La omnipresencia de Jesús en su iglesia, donde quiera que se encuentre en el mundo entero. Ahora vamos a mirar los valores de su ascensión y quiero que le pongan cuidado porque estos valores son tan importantes en cuanto a los valores de la ascensión de Jesucristo y lo podamos entender y tenerlo bien claro en nuestros corazones, el por qué estos valores son tan importantes. Estos valores, número 1, el estar consciente de que Cristo ascendió, a quien esperamos ver algún día, constituye un incentivo para la santidad. Sabemos que un día el Señor va a venir y eso nos hace a nosotros entender que debemos estar preparados para andar nosotros caminando en santidad como Dios quiere que camine su iglesia. Colosenses 3:1 y 4 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando nosotros caminamos en santidad, nuestra vista está en cosas de arriba y no las de abajo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Es lindo estar siempre observando las cosas de arriba y no estar tan pendiente con las cosas de abajo que nos roban nuestra paz, que nos quitan nuestra paz, que nos afectan nuestra fe. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. También nos dice como segundo punto sobre lo que es la conclusión de los valores de la ascensión, el conocimiento de la ascensión contribuye a la concepción justa de la iglesia. La creencia en un Cristo meramente humano hará que la gente considere a la iglesia como simple sociedad humana, empleada para fines filantrópicos y morales, pero desprovista de poder y autoridad. Por el otro lado, un conocimiento de Cristo ascendido dará como resultado el reconocimiento de la iglesia como organismo, una organización sobrenatural que deriva su vida divina de nuestro Señor Jesucristo resucitado y lleno de poder para con su iglesia. En tercer lugar, la ascensión de Cristo produce la conciencia del Cristo ascendido, pues una justa actitud hacia el mundo y hacia las cosas del mundo, mas muestra la ciudadanía que está en los cielos, nuestra ciudadanía que está en los cielos, en donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, según Filipenses 3:20 nos lo dice. Como cuarto lugar, fe en Cristo ascendido inspirará un sentido profundo de responsabilidad personal. La creencia en el Cristo que ascendió lleva consigo el conocimiento que tendremos en rendirle cuentas algún día. Todos estaremos frente a Jesucristo a entregar y en rendir cuentas por lo que hemos hecho en este mundo. En el sentido de responsabilidad hacia el Maestro en los cielos, sirve de freno al pecado, incentivo para seguir la justicia. Y el quinto punto final sobre lo que es los valores de la ascensión, con la fe en Cristo ascendió, está relacionada con la gloriosa y bendita esperanza de su retorno. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, según lo dice él. Y también lo dice ahí en Romanos 14:7, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Aleluya. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Renueva esa esperanza, el retorno de Jesús, y Él dijo, si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En esta noche
Quisiera que este sea el momento especial donde empiezan a mandarnos sus peticiones de oración. Estamos finalizando nuestro estudio.